¿Qué hacer antes, no? Lo primero que tenemos que hacer como docentes ya es primeramente conocer la programación semanal y las guías docentes para la programación semanal. ¿Por qué estoy hablando de guías y programación semanal? Porque sabemos que muchas instituciones privadas están trabajando con la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Que también la norma lo establece como posible, ¿no? Y al estar trabajando con la estrategia Aprendo en Casa, ya sea vía web, vía TV o radio, tenemos programaciones semanales, ¿no? Que están saliendo cada vez con mayor anticipación. Y lo primero que entonces tiene que hacer un docente es conocer qué se va a hacer, qué se está programando para cada día, las guías también docentes que también están en la página web, en la página de Aprendo en Casa. Luego de eso tenemos que manejar bien el enfoque del área. De hecho, esto es algo que no se está dando solamente en esta etapa, es algo que ya teníamos que haber nosotros estar trabajando, ¿no? Conocer bien nuestra área, nuestro enfoque del área, qué cosa quiere el área, por ejemplo, de comunicación o de matemáticas o de ciencia, por qué enseñamos estas áreas, ¿no? Y cómo debemos enseñar. Las competencias que tienen que ver con esta área. Cuando hablamos de competencias, también centrémonos en lo que son los desempeños, las capacidades, el estándar. El estándar es una descripción general, los desempeños son descripciones más específicas y las evidencias de aprendizaje. Hablamos de evidencias de aprendizaje cuando nosotros nos fijamos en lo que mi estudiante está haciendo y eso que está haciendo, que yo veo, me permite ver si al contrastarlo tiene vinculación con el desempeño y con el estándar, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener clarísimo. Y finalmente, también conocer el planificador de actividades, las actividades, los recursos que hay de acuerdo al nivel. Si hablamos de un nivel primario, tenemos recursos como los cuadernos de trabajo. Ustedes tienen, los colegios privados tienen también sus propios libros, sus textos, sus fichas de trabajo, igual de acuerdo a cada grado que están trabajando, ¿ya? Entonces, esta es la parte previa. Luego tenemos esto que también es muy importante, lo del tiempo, ¿no? Hablamos del tiempo para la retroalimentación. Ya estamos hablando básicamente de lo que es la retroalimentación, qué se hace antes de la retroalimentación. Ahora vamos a ver el tiempo. Esto va a depender mucho de la complejidad de la tarea o proyecto. ¿Por qué decimos proyecto? Porque también en esta etapa ustedes saben que estamos trabajando con pequeños proyectos, ya sea en inicial, en primaria o en secundaria, se puede trabajar con pequeños proyectos que integren diferentes competencias de diferentes áreas. Entonces va a depender mucho de qué cosa queremos retroalimentar, ¿no? Qué evidencia, ya sea al final del proyecto o al final solamente de una tarea, de una actividad, al final del día. Luego, ¿qué más? Esto requiere también un manejo del tiempo por parte del docente. En esta etapa sí es algo que tenemos que tomar muy en cuenta tratar de cada día ir mejorando en el tiempo que estemos nosotros dedicándole a la retroalimentación, ¿no? Aquí dice claramente que puede durar hasta aproximadamente 30 minutos, pero esto es en el caso de aulas rurales. Si hubiera alguna institución privada en alguna zona rural, por ejemplo, ¿no? Tendría que tomar en cuenta esto, pero o también, ¿por qué lo hemos considerado acá para instituciones privadas? Porque también tenemos conocimiento de que hay instituciones privadas que funcionan en inicial con 3, 4, 5, 10 niños, con pocos niños, ¿no? Entonces, por eso que también nos serviría, porque si estamos trabajando con un número mínimo de estudiantes, sí podríamos dedicarle de repente hasta 30 minutos, ¿no? Ahora, no permitir más tiempo para tener también captada la atención, porque el exceso de tiempo que pasa ya tener, por ejemplo, a un estudiante de primaria, hablando con él 30 minutos, ya puede ocasionar, o más de 30 minutos, podría ocasionar cansancio en él y aburrimiento, ¿no? Y tal vez la próxima llamada ya no nos las conteste. También es deseable que sea una atención personalizada e individual, puede hacerse vía telefónica u otro medio que ustedes vean. Hay colegios privados que tienen sus propias plataformas virtuales. Ahora sí es posible también por la conectividad pueden participar en una videollamada o este tipo de, por ejemplo, utilizar el Cisco, el Zoom, el Meet o cualquier otro dispositivo que ustedes tengan disponible en la institución, o por ejemplo una llamada por WhatsApp colectiva que puede ser hasta con 4 o 5 estudiantes, ¿no? Entonces el tiempo, ya hemos dicho, no debe pasar más de 30 minutos para la retroalimentación. De hecho no se va a poder en aulas sobrepobladas, ¿no?
O en aulas con más de 20 niños, de repente va a ser un tiempo que ustedes vean, ¿no? Pueden establecer grupos de 4 o 5 estudiantes por día. Y así, de manera que todos reciban retroalimentación en la semana, ¿no? La idea es de que todos reciban retroalimentación. El primer paso para esto, ya habíamos visto la parte previa, ahora la presentación, ¿no? ¿Qué cosa va a hacer el estudiante a través de las preguntas orientadoras del docente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo hago la llamada, cuéntame qué has realizado hoy día o qué has hecho el viernes, ¿no? Esta semana, cómo ha terminado tu proyecto, una descripción breve, como una presentación de lo que él ha trabajado, ¿no? Esto en referencia también puede ser a las actividades que están en Aprendo en Casa, o algún otro recurso, o alguna ficha de actividad que el docente haya planificado, ¿no? ¿O qué pasos ha seguido para conseguir este resultado? Igual, otra pregunta que puede utilizarse para que el estudiante presente este trabajo, para empezar la retroalimentación. Posteriormente vamos a ver ya, esta estrategia que voy a explicarles a continuación tiene que ver con la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson. De hecho, se utiliza mucho en la etapa presencial. Nosotros hemos capacitado también sobre esto a nuestros docentes. Quienes lo han utilizado han tenido mucho éxito. También no solamente se utiliza a nivel de estudiantes, sino también del director hacia los docentes, ¿no? Esta escalera nos puede servir para todo tipo de retroalimentación, ¿no? Pero ahora vamos a ver en el caso cómo se utiliza con los estudiantes. Lo primero, hacer preguntas como esta, ¿no? Explícame con mayor detalle sobre este texto instructivo que acabas de hacer o que has hecho, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos esta pregunta? Esta relación de preguntas, porque queremos aclarar una idea, algún aspecto, revelar alguna información que de repente no se ha dado, asegurarnos de que el estudiante haya comprendido las ideas y todas las acciones en la tarea, ¿no? O el proyecto o que se ha trabajado. Y entonces lo primero, clarificarnos, tanto nosotros para ver qué tan claro ha quedado las indicaciones que el docente le ha dado, ya sea al padre o al estudiante, al padre de familia o al estudiante, y también que yo como docente me clarifique sobre cuánto el estudiante de esta actividad se acerca en función a los criterios que yo he planteado, ¿no? O sea, al hacer el contraste yo puedo ver a través de estas preguntas si realmente he tenido éxito o no con esta actividad. Pues la otra acción, el segundo paso de la escalera, es valorar las fortalezas y logros. Igual para este segundo paso nosotros tenemos que tratar de ser muy específicos, evitar decir, está bien, porque acá al valorar fortalezas, inmediatamente pensamos que tenemos que felicitar al estudiante, incluso si ha hecho mal trabajo a veces, y no, pues no, eso debemos tratar de evitar ser de repente muy exagerados en los términos que utilizamos, ¿no? Si yo voy a dar un excelente o decir, hiciste un buen trabajo, tengo que decir por qué le estoy diciendo eso al estudiante, ¿no? ¿Por qué es importante el valorar, ¿no? Porque eso nos permite también crear un clima positivo de respeto, de confianza, de colaboración, ¿no? Motiva mucho al estudiante. Entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso de esta escalera de Wilson es el expresar preocupaciones y descubrir oportunidades de mejora. Para este paso, nosotros tenemos que evitar algunas cosas. Uno, criticar de manera personal. Mira, ¿por qué lo hiciste así, no? De repente, de esta manera. Has hecho esto muy lento. Sino tratar más bien de que estés más centrado en el producto, en la tarea. Entonces podríamos cambiar estas primeras dos preguntas o estas dos formas de intervención con esta, ¿no? Me pregunto si esta idea que has dado o el ejemplo se podría hacer de esta otra manera o de qué otra manera lo podrías plantear. ¿Qué preguntas tienes sobre los pasos que haces de la tarea? ¿Qué podría mejorar en tu trabajo? ¿Qué harías diferente si tuvieras que hacer la misma tarea? Estamos expresando de esa manera nuestra preocupación y tratando de descubrir nuevas oportunidades para el estudiante, ¿no? Y el cuarto paso de esta estrategia o de esta escalera de Wilson tiene que ver con el hacer sugerencias y presentar situaciones retadoras. De hecho que también en cuando utilizamos la escalera de Wilson tenemos que
como habíamos dicho antes, tratar de hacer una retroalimentación que sea más por descubrimiento, pero sabemos también que en esta etapa es un poco difícil, ¿no? Entonces, este cuarto paso nos ayuda a que el docente pueda hacer recomendaciones de manera descriptiva, específica, concreta, sobre cómo se puede mejorar el proceso, la tarea, el proyecto que se ha trabajado. Entonces, ¿cómo? Ofreciendo indicaciones, procedimientos, acciones concretas, ¿no? La próxima semana quiero que pienses en esto, ¿no? Mira, esta tarea o en esta otra te vas a enfocar en esto. O ya lograste esta tarea o competencia, o bueno, esta tarea de repente solamente, ¿no? Y solo falta que regules un poco, te quedó bien, pero te faltaría mejorar esto de repente, ¿no? Entonces, ya estamos haciendo, presentando unas situaciones nuevas, ¿no? Más retadoras, que le permitan también al estudiante seguir avanzando en su aprendizaje. Y finalmente, bueno, ya hemos terminado los 4 pasos de la escalera de Wilson. Hemos visto que hemos hecho el primero, el clarificar. También hemos hecho el valorar, el expresar las inquietudes, el sugerir. Y vamos a pasar ahora a ya realizar acuerdos para el próximo encuentro, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estableciendo compromisos para próximas actividades, ¿no? De repente, si va a ser de otra manera diferente, que él mismo se comprometa, ¿no? Que el mismo estudiante se comprometa. Entonces, a través de esta estrategia, nosotros también podemos comprometer al padre de familia, ¿no? Cuando retroalimentamos también para que él se involucre en el aprendizaje de los estudiantes, porque en esta etapa él está siendo el mediador del aprendizaje, ¿no? De lo que nosotros esperamos que nuestros niños logren. Pero ¿cómo él va a poder mediar? Siempre y cuando tenga orientaciones claras, ¿no? Y también él sepa cómo estamos haciendo la retroalimentación, que vea que nosotros estamos interesados en el aprendizaje. Y lo que sí es muy importante recordar en este periodo es que nuestro aprendizaje no está siendo evaluado. O sea, el director, el promotor, el profesor tendría que ser muy enfático en aclarar que no estamos calificando, que el estudiante no se sienta presionado, ¿no? Porque se ha visto que se está haciendo más bien lo contrario. Y no, ¿no? O sea, eso más bien crea tensión, crea una desconexión entre el estudiante y las actividades. Entonces tratemos de hacer lo que nos permita que nuestros estudiantes se motiven y nos acerque a ellos, ¿no? Que ellos sepan que no se está calificando, que lo que queremos en esta etapa es que ellos aprendan, pero que se sepa de manera tácita, clara, ¿no? Bueno, esta es la estrategia que queríamos compartir con ustedes sobre los pasos de la retroalimentación. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más concreto ya en educación inicial con Leti. Gracias por escucharme. Gracias, Alonso. Con esto estamos terminando mi parte. Muchísimas gracias a la profesora Liliana Mesa, especialista de educación primaria de la UGEL Arequipa Norte, que ha dado estos importantes alcances. Vamos a ceder la palabra a la profesora Gleti, especialista de educación inicial, quien nos va a dar unos ejemplos y también dar más alcances en cuanto a esta tratativa que se viene dando el día de hoy. Profesora, buenas tardes. Adelante. Un momentito, tengo problemas con el audio. Ya se le escucha, profesora, adelante. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profesora. Ah, ya, perfecto. Bueno, muy buenos días a los señores directores y promotores de las instituciones educativas públicas y privadas. Bueno, ahora me voy a centrar yo a lo que es la educación informativa del nivel inicial. Bien, en estos momentos que se está realizando la educación a distancia, vemos que la docente cumple un rol fundamental de mediadora y promotora de aprendizaje, promoviendo desarrollos interesantes en los niños, teniendo siempre como base los principios orientadores de la educación inicial. En este sentido, ya vimos que nos hemos centrado mucho en lo que es la retroalimentación y la autoevaluación de los niños. ¿Y cómo lo hacemos? Empezamos con una autoevaluación. Empezamos al niño, le hacemos valorar su trabajo,
Le podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué te gustó de tu trabajo? ¿Te resultó? ¿Cómo hiciste? ¿Por qué? Es importante que el niño vaya valorando siempre las producciones que va realizando. De ahí pasamos a una retroalimentación, donde la docente hace una valoración objetiva del trabajo del niño, siempre realizando preguntas retadoras y complejas. Por ejemplo, ¿qué preguntas podríamos hacer a los niños? ¿Lograste lo que te propusiste? ¿Por qué? ¿Qué te faltó para que lo logres? ¿O necesitabas algo para lograrlo? Y siempre las respuestas que sean positivas o negativas de los niños, vamos preguntándole y repreguntando. Y al final, si el niño no logró lo que se propuso, animarlo, ¿no? Diciéndole, por ejemplo, te sugerimos que lo hagas así, o te animo a que lo logres, para que el niño vaya así desarrollando y poniéndose como gradas en el camino. Logro esto y sigo a otro peldaño. Muy bien, ¿y cómo son los instrumentos que sugerimos para los docentes de inicial? Si bien estamos hablando de una retroalimentación, lo que se quiere es que haya una comunicación directa entre el niño y la docente. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, les podemos hacer llamadas o unas videollamadas, de tal sentido que se establezca esta comunicación. Igualmente, la docente le va preguntando, ¿no? ¿Te gustó tu trabajo? ¿No te gustó? Y esa conversación es bueno que lo vaya registrando. ¿Y dónde lo registra? Puede tener un cuaderno anecdotario, un cuaderno de registro o como ella lo quiera llamar. Y asimismo tener un portafolio virtual. En este portafolio virtual va a ir registrando todas estas evidencias que se le va pidiendo al papá. Porque hemos visto que le estamos pidiendo fotos, les pedimos audios, les pedimos videos. Pero aquí queríamos hacerles una sugerencia o un tema de que no es bueno presionar a los papás. Si bien hemos visto que el desarrollo y los aprendizajes que el niño va teniendo es algo que se va de manera secuencial, que se va logrando en el tiempo. No es una mera transmisión que la docente o el padre de familia pueda hacer al niño. Entonces, nosotros le sugerimos actividades que pueda hacer y la maestra tal vez presiona en que diariamente hay estos reportes por parte del padre de familia. Entonces, el padre obliga al niño a que lo haga. ¿Y qué pasa si el niño no quiere realizar la actividad en ese momento? O simplemente no la quiere hacer la actividad. Pues entonces tenemos que ser flexibles, porque estos reportes se le puede pedir ya sea de manera cada 2 días, cada 3 días, inclusive semanal. No hay problema de los reportes que se vaya a pedir al padre de familia, ¿ya? Entonces no debemos exigir tanto en que sea diario. Ahora, ¿qué actividades son las que nosotros podemos sugerir a los niños y que puedan realizarlo también con los padres de familia, ¿no? Tienen que ser actividades que se van dando en la vida cotidiana, en el día a día de los niños, sin tener que forzar actividades. Por ejemplo, ¿no? Miren, nosotros ¿qué tal proponemos una actividad de observemos el álbum de fotos? Entonces todos nos sentamos en familia, observamos las fotos, los padres de familia pueden hacer de repente un conversatorio, ¿no? Estos eran mis abuelos, se llamaban así, nacieron tal fecha o nacieron en tal lugar, estos son mis padres, tus tíos, bisabuelos, etc. ¿Y qué competencias podemos ver que los niños van logrando? Si nosotros nos enfocamos a ver qué podríamos ver, un desarrollo de la comunicación oral, ¿verdad? O van construyendo su identidad. ¿O qué otra actividad podemos proponer? A ver, ayuda a poner la mesa. El niño, ¿qué hace acá? Cuenta cuántas personas son, cuántos individuales necesita, o de repente cuántos adultos, cuántos niños. Y vamos desarrollando competencias matemáticas. ¿O qué tal proponemos juegos en familia? Y así. Y tenemos una serie de actividades, más busco el tesoro, separemos la ropa, porque la ropa blanca no la lavamos junto con la negra, o porque es mejor poner la ropa al sol para que seque más rápido, etc. Y en estas actividades, inclusive,
podemos permitir al niño que investigue, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el sol seca la ropa más rápido que si la ponemos en la sombra? Y cosas así, ¿no? Entonces es importante que los padres y los maestros tengan una relación estrecha para ir orientando estas actividades. ¿Ya? Ahora, con respecto al portafolio que les hablaba de las docentes, no necesariamente tiene que ir impreso. Está bien que sea de una forma virtual. Ahora, ¿cuál es el tiempo que los niños o estudiantes deben permanecer frente a una televisión o una computadora? En el nivel inicial puede estar hasta 1 hora. Primero, segundo grado de primaria, también 1 hora. Tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, hasta 2 horas. Y en el nivel secundario podemos permanecer hasta 4 horas, ¿no? Y tenemos como referente la resolución viceministerial a 093 del MINEDO. Ahí nos indica, pero también tengamos en cuenta, por favor, que no es necesario que este tiempo el niño tenga que estar esa hora completa frente al televisor o la computadora. Si bien es cierto que una de las características de la educación a distancia es que sea intermitente. ¿Qué quiere decir? Que en inicial, por ejemplo, puedo hacer bloques, ¿no? De 2 bloques, 3 bloques de 20 minutos, de 30 minutos. Proponerle una actividad al niño o al estudiante. Dejarle un tiempo prudencial para que pueda resolver los desafíos o los retos que la maestra le propone. Luego de repente volver a encontrarnos y ver cómo desarrolló y vamos haciendo todo este proceso de retroalimentación que hemos visto, que es tan importante que de cierto modo lo habíamos dejado de lado. Y como bien dijo la profesora Liliana, hoy lo volvemos a tomar. Entonces, tengamos mucho cuidado, mucha empatía con los padres de familia, a no exigir muchos recursos para la elaboración de las actividades o tareas que se les deja a los niños. Por ejemplo, pedimos de repente cosas y recursos que hay en la casa, que el papá no tenga necesidad de salir a buscarlas. Entonces tenemos que apoyar y todos trabajar en el aspecto emocional, tanto de los niños como de la familia, de los padres, de los tíos, con quien el niño está compartiendo, porque todos estamos viviendo este momento de aislamiento, que para todos nos es difícil. Gracias. No quiero despedirme, no quiero terminar mi participación sin antes desear a las maestras jardineras un feliz día de la educación inicial, feliz día a todas esas maestras alegres, creadoras, que frente a estos desafíos que nos presenta hoy la educación a distancia, hemos salido al frente y seamos siempre el norte de la educación. Gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias a la profesora Gletti, especialista del nivel inicial de la UGEL Arequipa Norte, quien se ha dirigido a todos ustedes. Integrantes de la sala, amigos de la comunidad que se encuentran colgados de la transmisión del Facebook de la UGEL Arequipa Norte, procederemos a dar lectura de alguna de las preguntas que se han realizado durante la exposición, y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que realizar, lo puede hacer en este instante a través de los comentarios. Indica por favor las siguientes preguntas, tomen apunte a quien le corresponde en base a la exposición que ustedes han realizado. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se puede calificar? Bueno, perdón, no se puede calificar. ¿Cómo haremos para realizar la evaluación correspondiente? Esa es una primera pregunta. La otra es cómo realizar el acompañamiento al estudiante. Esas son las dos primeras preguntas que tenemos. Por favor, a quien corresponda realizar la respuesta correspondiente. Comenzaré con la primera, Liliana, y tú con la segunda. Perfecto, está bien. Ya. Entonces, colega, sobre... A ver, ¿qué podemos hacer? Voy a insistir, ¿ya? Insisto en que el Ministerio de Educación, colegas, nos da la información qué es lo que debemos hacer.
El Ministerio de Educación nos dice que vamos a priorizar la evaluación formativa, enfocar a nuestros esfuerzos a retroalimentar. Esa debe ser la mirada, ¿no? ¿Por qué? Un colegio me dice, por ejemplo, ¿qué pasa si doy calificativos ahora? ¿Sí? En función de repente a lo que ha planificado. Más adelante el ministerio puede sacar la normatividad específica que dice, la misma norma que ha sacado dice que va a sacar especificaciones. Entonces, ¿qué tal nos dice? Pues en esta época en este contexto, los calificativos van a ser de esta manera, ¿sí? Y usted ya le va a dar un calificativo al papá. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una contradicción en lo que el calificativo que usted le daría a un papá, con lo que el ministerio le va a decir cómo va usted a valorar en términos de calificativos las evidencias de los estudiantes, ¿no? Entonces va a haber un conflicto ahí, en un escenario futuro vamos a enfrentar ese conflicto. Entonces por eso la norma hasta ahora, las normas que han salido, nos dan ese parámetro, ¿no? Dice, tienes que dar prioridad a la evaluación formativa, debes centrarte en lo que es la retroalimentación en esta etapa de distancia, ¿ya? Si algún colegio quiere dar alguna devolución a los padres, que sea una devolución cualitativa, ¿no? Sin calificativos, ¿ya? En función a los criterios también, ¿sí? que ha establecido. Adelante, Liliana. Gracias, Renato. En cuanto a la segunda pregunta, que dice cómo realizar el acompañamiento al estudiante. Habíamos explicado una estrategia que tiene que ver con la escalera de Wilson, ¿no? Bueno, esta escalera de la retroalimentación de Wilson nos permite hacer el acompañamiento al estudiante. Miren, teniendo en claro que no calificamos, que evaluamos, no estamos dejando de evaluar, pero estamos viendo la evaluación de manera formativa. Nuevamente, repetimos, ¿no? Porque hemos visto varias preguntas que están todavía con muchas dudas al respecto, ¿no? No calificamos porque en este periodo todavía ninguna norma técnica nos ha facultado para poder ingresar calificaciones, ya sea de nivel literal, porque esas son las que se van a utilizar este año, con A, B, AD o C, ¿no? No se califica, pero sí se evalúa para que el estudiante aprenda. ¿Cómo? A través del acompañamiento y la retroalimentación. El acompañamiento se hace, hemos visto primero que hay que ver el tiempo de acuerdo a la cantidad de estudiantes que yo tengo. Si tengo 20 estudiantes, hoy día, por ejemplo, puedo trabajar con 4 de ellos. Se tiene que hacer la retroalimentación, el acompañamiento a todos, a la totalidad de estudiantes. Empiezo con estos 4 hoy día a través de una videollamada, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Y luego, el primer paso que puedo hacer para hacer este acompañamiento, esta retroalimentación, es pedirle al estudiante que me explique, ¿no? Que me presente de repente con alguna forma como él quiera presentarlo, con un título, qué sé yo, el trabajo que ha hecho, ¿no? A partir de eso yo puedo hacer preguntas como, explícame con mayor detalle sobre este trabajo que has hecho, o este texto. Vamos a imaginarnos que ha creado un texto instructivo, ¿no? Sobre una receta que ha preparado la mamá. Explícame con mayor detalle qué partes tiene tu texto. Ya, ese es el primer paso, ¿no? Luego, el segundo, después de clarificar, lo que puedo hacer o lo que debo hacer es valorar algún logro que yo haya visto en el texto. Bien, mira, he visto que tú has diferenciado muy bien las partes que tiene este texto, ¿no? Y que tu texto está dirigido al número de integrantes de tu familia, ¿no? Veo que te va a servir, mira, o puedo seguir preguntándole, ¿no? ¿Para cuándo piensas utilizar este texto nuevamente? De repente es una ensalada de verduras, qué sé yo, ¿no? Entonces él puede decir, yo cada 3 días como la ensalada y esto me va a servir porque ahora ya voy a prepararlo la siguiente vez, yo voy a ya mi mamá va a ayudarme a mí, yo voy a preparar de repente casi ya por mí solo, ¿no? No voy a necesitar mucho de la ayuda porque ya tengo la cantidad de ingredientes que debo utilizar, qué sé yo, ¿no? Igual, a partir de esa misma situación podemos trabajar un problema de matemáticas, ¿no? La competencia resuelve problemas de cantidad. Y de acuerdo a eso también, luego de que he valorado, paso a de repente expresar alguna preocupación por lo que he visto, ¿no? De repente veo que en el texto todavía se ve que no tiene mucha coherencia, de repente en alguna frase, o hay mucha redundancia de algunas palabras, el texto no está muy bien cohesionado. Entonces yo puedo expresar, mira, ¿cuántas veces has utilizado esta palabra? ¿Me podrías decir?
Entonces yo estoy expresando con una pregunta, una preocupación que tengo en el texto. Mire, he utilizado 4 o 5 veces. ¿Te parece que podrías cambiarla por otra palabra? ¿Por qué otra palabra la podrías cambiar, no? Y entonces ya estoy en el tercer paso, ¿no? Que es el expresar preocupaciones, descubriendo alguna oportunidad para que el estudiante pueda mejorar esta tarea. Y el último paso, hacerle sugerencias, ¿no? ¿Qué te parece si la próxima vez te das cuenta de las palabras que se repiten mucho en tu texto para que las evites repetir en el próximo texto que hagas? Sí, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, y finalmente lo que hacemos como último paso es establecerse un compromiso, ¿no? Mira, bueno, ya, de hecho en el último paso estoy empezando con este compromiso, ¿no? Que se fije muy bien para el próximo texto, que no utilice varias veces una sola palabra, o que de repente este texto tenga el propósito más claro, ¿no? Que no es hacer una receta por hacer, sino que la receta que haga le va a servir realmente en la casa para él, ¿no? O que de repente haga un cambio, un cambio en la receta para que sea más nutritiva, o para que se evite utilizar algunos ingredientes excesivamente, o se pueda cambiar con otros. Entonces, la retroalimentación, el acompañamiento, se puede dar, hemos dicho en esta etapa, claro que sí, y esa es una forma de evaluar. O sea, no pensemos de que al hacer eso no estamos evaluando de una manera formativa, ¿ya? Lo que sí no estamos haciendo es poner una nota. Tiene C en esto, ¿no? Y con eso se quedó el estudiante. No, estamos retroalimentando, tratando de que el estudiante aprenda más, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta. Bien, continuamos con estas interrogantes que nos están haciendo tanto directivos y o promotores de las instituciones educativas privadas. A quien corresponda, por favor, tomar nota. De acuerdo entonces a esta coyuntura, ¿cómo se va a hacer con el CIAGI? ¿Se llenaría anualmente o por bimestre? Reitero la pregunta, ¿cómo se haría con el CIAGI? ¿Se llenaría anualmente o por bimestre? Tenemos otra interrogante. A ver, si se puede aclarar si habrá libretas de notas o no. Si va a haber libretas de notas o no. Y teníamos una última pregunta por acá. A ver, ¿cómo haremos para determinar la duración de nuestros bimestres? ¿Cómo haremos para determinar la duración de nuestros bimestres? Esas son las 3 preguntas que hemos podido seleccionar de todo el grupo, que son casi las mismas que se repiten. Por favor, a quien corresponda. A ver, las 2 primeras preguntas, contesto Liliana. ¿Sí? Está bien, sí. Ya. A ver. Vamos a contestar entonces las preguntas que nos acaban de hacer. ¿Cómo llenaremos en el CIAGI? Cuando me ha tocado mi participación, les he dicho, ¿no? Esa especificación aún va a salir. Estamos a la espera de cómo va a ser el ingreso de los calificativos en el CIAGI. Ya el ministerio está por sacar las disposiciones para llenar, para subir esos calificativos y cómo valorar, ¿no? Cómo valorar esos calificativos en este periodo de emergencia, que por el momento está pendiente. Libretas. Si hemos dicho que no hay calificativos, por lo tanto no hay libretas con notas, ¿sí? Ahora, ¿puede devolver información a los padres? Sí, ¿no? Sí, desde un punto de vista formativo, puede devolver información a los padres con información cualitativa, ¿sí? Pero no con calificativos, ni con letras, ni sabemos que en secundaria aún va a continuar, ¿no? Por la norma que ha salido, la escala vigesimal va a continuar tercero a quinto, ¿sí? Pero todavía no, o sea, no ningún tipo de calificativos tenemos que informar a los padres. Sí podemos informar sobre los avances, dificultades, siempre a nivel formativo, ¿no? Más no cuantitativo ni calificativo. Adelante, Liliana. Gracias, Renato. La otra pregunta que mencionaba sobre los bimestres, ¿no? Básicamente, cuando nosotros trabajamos la configuración del año escolar, podemos trabajarla por bimestres, por trimestres, porque finalizado ese trimestre lo que se hace es justo la evaluación certificadora, ¿no? La que califica con a partir, hasta el año pasado eran con todavía vigesimal en secundaria, pero este año desde
la resolución ministerial 094, ya se sabe que las calificaciones que se van a dar son literales, ¿no? Teniendo en cuenta esta situación de trabajo a distancia y nuestras normas vigentes, no podemos todavía hacer esta distribución por bimestre ni por trimestre, porque no vamos a calificar, es decir, no vamos a hacer la evaluación certificadora. Estamos en una etapa de evaluación formativa, nuevamente repetimos, ¿no? Por lo tanto, no hay que preocuparnos mucho por los bimestres o trimestres, ¿no? Porque estos son cortes que se hacen al año, y estos cortes se hacen ¿para qué? Para hacer una devolución al padre de el calificativo al padre, ¿no? Y junto a eso también el año pasado ya habíamos empezado a hacer una descripción de por qué tiene A o por qué tiene B, C, ¿no? Pero todavía no. Nuevamente les repetimos, no están todavía las disposiciones del ministerio para el uso del CIAGIE, no hay disposiciones. Tenemos conocimiento de que hay colegios que tienen sus propios sistemas de calificación, ¿no? Privados, no hablamos de públicos, sino de privados, ¿no? Que están utilizando sus propios sistemas, y es más, les dicen a los estudiantes, no, miren, nosotros estamos calificando y vamos a entregar. Ya les volvemos a repetir, esto en esta etapa, en una etapa de aislamiento social, en una etapa de tantas limitaciones para nuestros estudiantes de todas las edades, limitaciones de tipo social sobre todo, no solamente no pueden conversar entre amigos, no pueden jugar en educación primaria, que es tan importante el juego para ellos, es parte de su forma de aprender. Igualmente para los niños de inicial y para los estudiantes de secundaria que son adolescentes, y el hecho de estar limitados socialmente para ellos es muy fuerte, ¿no? Y además que el docente desde el trabajo remoto les informe de que estamos calificando las actividades que están haciendo, esto genera mucha presión, ¿no?, en ellos. Por esa razón también nosotros tenemos que decir lo contrario. No estamos calificando niños o estudiantes. Esta etapa es para que ustedes aprendan y aprendamos a convivir mejor, aprendamos a utilizar estos ejes que están aquí, ¿no? A cuidar mejor nuestra salud. Están en la norma técnica, la 093. Ustedes tienen ahí todos los ejes con los que podemos trabajar, y de repente a partir de eso ustedes pueden generar sus actividades, ¿no? Estos podrían utilizar ustedes para, de repente en estos 2 meses o este mes o el proyecto que voy a trabajar ahora en este mes va a tener que ver con la convivencia en el hogar y la escuela. Al siguiente mes la ciudadanía y el bien común. Al otro mes o a los otros 2 meses me conozco y valoro bien, no sé, pero tratar de trabajar esto y no estar preocupados tanto por los cortes del año, porque no tenemos cortes para calificar, ¿ya? Esa sería la respuesta. Alonso, ¿me permites? Sí, adelante, profesora. Bueno, acá quisiera aclarar también algo, que desde el año pasado en el nivel inicial ya vinimos trabajando con estos reportes cuantitativos. Vale decir que no necesariamente tenga que ir una nota, pero sí es bueno en el momento que hacemos la retroalimentación, ya vamos valorando. Y los padres siempre quieren saber qué es lo que mi hijo aprendió o qué desarrolló. Entonces estos reportes o libretas, que también le podríamos decir, vayan especificados, ¿no?, las evidencias, las acciones que nuestros niños o nuestros estudiantes van logrando. Entonces de esa forma también la podemos hacer, ¿no?, dando un reporte de los desarrollos de la competencia que está teniendo nuestros niños, que hemos logrado obtener mediante estas llamadas o videollamadas que se van haciendo por grupos pequeños, ¿no? Gracias. Bien, vamos con un último paquete de preguntas. Más o menos van a ser entre 3-4 preguntas, por favor, a quien corresponda. Vamos anotando. Indica, si los padres no quieren que las niñas o niños de inicial sean filmados ni fotografiados para el reporte de sus avances, ¿cómo pediríamos esas evidencias de aprendizaje en el nivel inicial? La foto del trabajo. A ver, vamos a ver otra pregunta más y al final absolvemos todas las preguntas. Si solo se hace una evaluación valorativa formativa en el primer bimestre, ¿cómo se hará para fin de año en la elaboración del ranking? Esto específicamente para el 5º año de secundaria. A ver, vamos a ver, acá hay otra pregunta. A ver,
se me perdió. A ver, un ratito, por favor. Por acá estaba la otra pregunta que tenemos. ¿Cómo queda la calendarización de este año? Por favor, si nos podrían explicar. Y la última pregunta, ¿se puede aplicar rúbricas para evaluar? ¿Se puede aplicar rúbricas para evaluar? ¿Y cómo queda la calendarización? Esas son las dos últimas preguntas, en total 4 en este bloque, por favor. Empiezo, Alonso, con la pregunta que dice de inicial. Al respecto, si los padres de familia no desean que sus niños sean fotografiados o filmados. Eso es cierto, del Ministerio de Educación se pidió que cada padre de familia dé una autorización para que su niño pueda ser grabado o pueda tomarse fotos. Si el papá no desea, no podemos hacerlo y no puede mandar. Pero, por ejemplo, podemos tomar fotos donde no se capte la cara del niño o de la niña, el momento que construyó, cómo terminó. Y básicamente, como una evidencia del desarrollo de competencias de los niños, no es tanto los videos o las fotos, sino, como ya lo dijimos anteriormente, la comunicación directa. La comunicación vía telefónica o videollamada que la maestra va a tener con el niño o la niña y que lo va a ir registrando en este cuaderno anecdotario de registro que habíamos dicho anteriormente. Entonces no está obligado a que se tome un video o una foto de la cara del niño o de la niña. Se le puede tomar de espaldas o solo las manitos mientras va trabajando algo o simplemente con esta retroalimentación directa que tendría con la maestra. Gracias. Bueno, para responder a la siguiente pregunta sobre la calendarización, ya fue contestada en el bloque anterior. Sobre la pregunta sobre secundaria, ¿no? ¿Cómo haremos con el ranking de quinto de secundaria? Como sabemos, la resolución dice ministerial 094, aún por este año nos dice que de tercero a quinto va a ser decimal, ¿no? Por este año más. Entonces, en ese escenario, colegas, yo pienso que estamos un poquito, sí, claro, la reunión de hoy día tiene esa mirada, ¿no? Darles, calmarlos a ustedes, colegas, porque sí, las preguntas nos han atormentado, los del equipo de secundaria, primaria e inicial, ¿no? ¿Cómo vamos a poner calificativos? Ya hemos dicho, colegas, calificativos, ¿no? ¿Qué va a pasar a final de año? Esta norma específica que estamos esperando justamente va a determinar cómo va a ser este año. En algún momento vamos a tener, sí, que poner sus calificativos, ya, valorar para poner sus calificativos, el otro tipo de evaluación, de evaluación certificadora, va a llegar ese momento, sí. Entonces, pero esperemos con calma, colegas, esa norma que nos diga cómo va a ser. Y seguramente ahí también va a especificar cómo va a ser con los estudiantes de quinto de secundaria, ¿no? ¿Ya? Porque ya la 94 nos da unos alcances. De todas maneras, yo pienso, y aquí en el equipo también esperemos que salga esa normatividad para tener muy claro el panorama. Por el momento es de evaluación formativa, la retroalimentación. La siguiente pregunta, Liliana, por favor, adelante. La otra pregunta nos hablaba de si se puede utilizar rúbricas en esta etapa. Claro que sí, ¿no? Las rúbricas, recordemos, es un instrumento de evaluación, se usan las rúbricas para evaluar aprendizajes, pero hay que tener en consideración que se pueden elaborar rúbricas de dos tipos, ¿no? Unas que son holísticas y unas que son más analíticas. Las holísticas tienen que ver con elaborar criterios de evaluación a partir del estándar, y las analíticas con elaborar criterios de evaluación a partir del desempeño. Estos criterios deben estar muy bien establecidos de manera clara, de manera comprensible para el estudiante, en términos que él los puede entender. A partir de esos criterios, él, entregándole ya la rúbrica, de acuerdo si he hecho a través de, para un estándar, yo le entrego al estudiante y él mismo puede autoevaluar su tarea, trabajo, ¿no? O sea, la idea de una rúbrica es que él logre mayor autonomía utilizando la rúbrica como un referente para contrastar con la evidencia de aprendizaje que él ha desarrollado. Entonces, eso sí implica un trabajo serio del docente que comprenda muy bien el estándar, que comprenda muy bien el desempeño para hacer, en el caso de que haga una rúbrica analítica. Entonces,
sí implica un trabajo de esfuerzo del docente y sería muy interesante que ustedes empiecen a elaborar rúbricas, de repente no cada día porque va a ser muy complejo el trabajo, pero por lo menos una mensual, por ejemplo, para las competencias de comunicación, ¿no? Donde generalmente se utilizan rúbricas de evaluación. Sí se podría hacer, por supuesto que sí, y más bien nosotros los animamos a que ustedes empiecen con ese trabajo. Bien, hay dos preguntas que acaban de ingresar que son muy interesantes y ya con esto ahora sí, si terminamos por favor, y nos hacen la siguiente pregunta. A ver, por acá lo teníamos. Ya. ¿Qué hacer si hay alumnos que aún están matriculados y no quieren estudiar virtualmente ni en particular ni en nacional? ¿Debe pasar de año automáticamente? Ya se hizo la invitación y la reflexión, ¿qué podemos hacer? Y la otra es, si es que hay algún tipo de contacto con los especialistas de educación de la UGEL Arequipa Norte, ¿dónde se puede hacer algún tipo de consulta? Bueno, me permiten la primera pregunta sobre qué podemos hacer con los estudiantes que no están recibiendo el servicio, ¿no? Eso básicamente es. Bueno, es obligación del director de donde estudie ese estudiante, donde ha recibido el servicio y todavía continúa matriculado, contactarse con él, ¿no? O sea, es su obligación, es un deber. Es muy importante que de repente, si ya lo tenemos contactado y más bien lo estamos perdiendo porque se entiende en la pregunta que no quiere seguir el curso virtual, es ver por qué no quiere, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que no quiere recibir el servicio? Podría ser, mire, ha pasado ya, de hecho hemos recibido algunos reportes de directores que nos dicen no quiere recibir porque... o padres de familia también, ¿no? Que yo he recibido algunas llamadas de padres de familia donde dicen, se quejan, ¿no? Porque el colegio les da trabajo para, o sea, 4 horas conectados en la mañana, aparte de eso, adicionalmente tienen tareas para la tarde, y los estudiantes no quieren conectarse, ¿no? Entonces es obvio, lógico, ¿no? Un estudiante de primaria, por la edad, 4 horas de estar frente a una computadora escuchando cómo la docente va explicando las lecciones, porque también muchas veces se trata de exposiciones, ¿no? Con muy poca participación de los estudiantes, y sobre eso tener tareas, eso desmotiva al estudiante, ¿no? Mucho. Entonces, Leti ha explicado bien claramente cuál es el tiempo que debe tener un estudiante que debería estar desarrollando actividades educativas en esta etapa a distancia, ¿no? O sea, hay un tiempo que dice la norma y tratemos de cumplir las normas, ¿no? Respetemos una norma, porque una norma es una normatividad. Así como tenemos normas en el aula que nosotros exigimos que nuestros estudiantes cumplan, también tenemos normas del ministerio que también tenemos que cumplirlas nosotros, porque entonces no tendría mucho sentido exigirles normas a nuestros estudiantes, ¿no? Respetemos ese tiempo y tratemos de involucrar a nuestros estudiantes, más bien de que ellos quieran recibir el servicio, ¿no? Lo contrario dice que algo está haciendo mal el director de ese colegio, o algo está haciendo mal también el padre de familia, ¿no? Podría ser que el padre esté presionando demasiado al menor y no quiera hacerlo. Es lógico que no quiera hacer si está sobrecargado. Entonces, veamos bien cuáles son las razones de por qué el estudiante no quiere recibir. O es que no lo hemos contactado, no hemos podido contactarlo. O es que hay otro tipo de presión. Ya, eso sería en cuanto. Y la otra pregunta hablaba de los especialistas. Nosotros tenemos grupos de WhatsApp, creo en todos los niveles, pues estamos comunicados también tenemos correos electrónicos, igual nosotros tenemos correos institucionales a los cuales ustedes pueden escribirnos. Creo que está publicado también en el Facebook, no sé si Alonso lo has publicado en Facebook, sería bueno para que ellos puedan establecer comunicación con nosotros, publicar nuestros correos institucionales, ¿no? Siempre los atendemos cada vez que tenemos alguna llamada, y siempre y cuando no estemos atendiendo otra llamada, sí los hemos atendido. Muy bien, muchísimas gracias a todos los... Para Aloncito, por favor. Diga, profesora, diga adelante. Miren, en el nivel inicial sí tuvimos algún porcentaje de niños que no querían participar, y justamente por lo que les había comentado, ¿no? Las maestras recargamos de actividades a los padres de familia y les pedimos muchas cosas para la elaboración de estas actividades. Y entonces el niño o el padre de familia se siente estresado y exige tareas al niño que no las quiere hacer. Por eso hablamos de que seamos flexibles en cuanto a las evidencias que pedimos,
Tratemos de racionalizar las actividades que proponemos, que no sean muy cargadas, que no sean muchas, porque también miren, si dejamos muchas actividades, tampoco vamos a poder hacer una retroalimentación óptima. Entonces, en este sentido, seamos muy cautos en las actividades que estamos proponiendo para los niños en casa. Lo mismo que dijo la profesora Liliana, en el nivel inicial tenemos WhatsApp de directores de instituciones privadas. También los hemos atendido y hemos tenido ya contacto con algunos de ellos a los que se les ha brindado orientaciones. Entonces estamos llanos a atenderlos para cualquier consulta y apoyo que necesiten de nosotros. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a los integrantes que el día de hoy han dado estas excelentes ponencias respecto a temas interesantes que todos deben de quedar absueltas en este tipo de informaciones, en este tipo de exposiciones, especialmente para el ámbito privado y también el día de hoy en el ámbito público, que va a ser en horas de la tarde. Muchísimas gracias. No sé si el director de la UGEL, el doctor Jorge Luis Choquebamani, quiere brindarnos unas palabras finales para nuestros amigos directores y promotores de las instituciones educativas privadas. Doctor. Gracias. He estado siguiendo atentamente las exposiciones de todos los especialistas, así como nuestra propia jefa. Singularmente, las preguntas que requieren ponerle énfasis están referidos al tema de la evaluación. Y es que es menester reflexionar sobre el concepto de la evaluación. El concepto de la evaluación no podemos reducirlo al traslado de un calificativo del estudiante. El calificativo es la expresión de la aplicación de algún instrumento, pero la evaluación tiene una concepción muy definida que debe entenderse como el proceso que permite establecer una medición entre aquello que se enseña y aquello que se aprende. Y el resultado nos permita reforzar los propósitos educativos, establecer las estrategias y después de ello tenemos que desarrollar los maestros una metaevaluación, es decir, evaluar si los instrumentos, los recursos que estamos utilizando son los pertinentes. Y luego del cual la nota o el calificativo será expresión de estos instrumentos. Entonces, por lo tanto, dada esta naturaleza, ha quedado muy evidenciado de que estos calificativos, que los estamos confundiendo con evaluación o lo estamos reduciendo el concepto de evaluación al calificativo, por ahora no se van a colocar debido a que el Ministerio de Educación en su momento establecerá alguna orientación técnica. Ahora lo que nos interesa es tener claro el concepto de la dimensión de la evaluación. Creo que ese es un elemento sumamente importante. Finalmente, sobre este tema, considero, y va el reto para el equipo de especialistas, para trabajar y reforzar estos elementos a través de este soporte que he anunciado el día de hoy y que singularmente nos va a permitir que en estos momentos que están de forma pasiva nuestros directores, ahora tengan un mayor dinamismo, puedan intervenir, pueda bajarse, remitirse en el acto, de manera en tiempo real, los documentos, los PPTs, las normas y todo aquello, de tal manera que podamos tener un archivo. Así va a ser nuestras características. Estamos renovándonos. Esta sea una primera reunión con todas las limitaciones y va para ustedes un abrazo. Y reiterar lo que dijo la profesora de educación inicial. Un abrazo y reconocimiento fraterno a todos nuestros docentes de educación inicial. Y a ustedes, directores, que siempre han tenido una expectativa de nuestro trabajo. Trataremos de honrar nuestros compromisos. Trataremos de hacer que la UGEL retome el espacio que no hemos podido avanzar por diversas circunstancias. Más allá de personas, creo que son retos, y en estos retos estamos comprometidos todos. Un abrazo y que tengan una bonita jornada al concluir esta reunión. Gracias.
Bien, muchísimas gracias al doctor Jorge Luis Choquemamani, director de la UGEL Arequipa Norte. Muchísimas gracias a todos ustedes, docentes, directivos y promotores de las instituciones educativas privadas que se han colgado de esta transmisión, de esta señal en vivo. Agradecemos los más de 350 directivos que se han conectado a esta transmisión y también hacerles presente que en la UGEL Arequipa Norte todos, absolutamente todos son importantes, tanto instituciones educativas públicas, de convenio y privadas. Estamos hacia el norte de la educación. Vamos a publicar los correos de los especialistas en nuestro Facebook, en nuestro fanpage oficial, para que ustedes puedan hacer algún tipo de consultas de manera directa, y también hacerles la invitación. El día de hoy a las 9 de la noche tenemos el programa Dialogando, donde también va a estar nuestro director y vamos a tratar temas interesantes. Hoy a las 9 de la noche en Dialogando. Eso sería todo por el día de hoy, señores directores y promotores de las instituciones educativas privadas. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Permiso.